Un factor bastante olvidado de Resident Evil son sus personajes. Por fuera de Jill, Claire, Leon y Chris, y uno que otro adicional, no es mucha la atención que se le presta a los personajes secundarios. Entre los virus, los escenarios, las mutaciones, el terror y la violencia que acaparan la mayoría de la atención, muchas veces el factor narrativo pasa a segundo plano y a veces, por mirarlo de forma superficial, creemos que la historia de Resident es simplista y todo lo contrario. Si leemos las notas, los documentos, los diarios y construimos las historias que se desenvuelven alrededor de las tramas principales, podemos ver el increíble esmero que han puesto los escritores al generar este universo y sobre todo las desgarradoras y oscuras historias de sus personajes. Corruptos, sombríos, con pasados perturbadores y con decisiones complicadas. Estos son para mí los 20 personajes más oscuros en Resident Evil. Número 10. Madre Miranda. Madre Miranda es la líder del culto al cual nos enfrentamos en Resident Evil Village y la líder de los 4 nobles que gobiernan la región. Todo comenzó cuando Eva, la hija de Miranda, murió por la gripe española en 1918. De luto y deprimida, Miranda se refugió en una cueva donde terminó infectada por el hongo y se dio cuenta que este manejaba una especie de superconciencia general, por lo que adquirió el conocimiento de todos los infectados a lo largo de la historia y también intuyó que la conciencia de su hija estaría allí también. Llamando al hongo el dios negro, lo utilizaría para ganar cada vez más conocimiento y poder. Dedicaría sus esfuerzos a estudiar todo sobre agentes virales e infecciosos. Incluso se sabe que fue ella quien le enseñó todo a Oswald Spencer para fundar Umbrella, haciéndola a ella una de las culpables directas de la creación del virus progenitor y el virus T y todo lo desencadenado en la saga. Pero el objetivo de Miranda no era crear armas biológicas, sino encontrar un cuerpo apropiado para depositar nuevamente la conciencia de su hija, por lo cual infectó a todos los aldeanos de los alrededores de la zona, incluyendo a los 4 jerarcas que reinaban en el valle, creando un culto de seguidores que hacían todo por ella y la llamaban madre, abandonando sus creencias y teniendo al hongo como dios. Ella se disfrazaba de anciana y se movía entre los aldeanos para observarlos y ver cómo se comportaba la infección. Mientras experimentaba con el hongo, Miranda fue contactada por la organización Las Conexiones, quienes le ofrecieron su ayuda y Miranda a cambio les compartió el hongo y el ADN de su hija. Con ambos, Las Conexiones crearían el arma biológica Evelyn. A cambio, la organización le habló de Rosemary, la hija de Ethan Winters, nacida de un proceso de infección del hongo, con un cuerpo perfecto para ser el recipiente de su hija. Por lo cual, reemplazando a Mia, se infiltra en la familia y convive por días con ellos para observarlos. Al final, secuestra a la bebé a pesar de la intervención de Chris Redfield y regresa a sus tierras. Ya no viendo propósito para los aldeanos, desató un genocidio en la aldea, lo que la llevaría a enfrentarse con Ethan Winters, quien con ayuda de Chris Redfield detendría el ritual y representaría el final de su culto. Tiempo después, sería Rose, adulta, la encargada de terminar definitivamente con su existencia. Número 9. Lucas Baker. Hay poco que decir también de Lucas Baker, seguramente el único miembro de la familia Baker que no necesitaba estar infectado para ser peligroso y retorcido. Premiado en su infancia por sus habilidades para la ingeniería, Lucas era casi un genio, pero su personalidad violenta e inestable hizo crecer rumores sobre él que lo llevaron a tener múltiples problemas e incluso su madre lo llevó al hospital para que le practicaran pruebas psicológicas y saber si algo andaba mal en él. Un ejemplo de su personalidad fue cuando llevó a casa a Oliver, un chico que siempre se metía con él, y lo manipuló para que subiera al ático donde lo encerró. Oliver murió encerrado en el ático de los Baker, el cuerpo se pudrió y comenzó a gotear líquido viscoso en su habitación, lo que a Lucas le importó más bien poco. Debido a sus comportamientos ofensivos, como usar el teléfono en la mesa, observar a su hermana mientras hacía yoga o criticar la comida de su madre, su relación con su padre se tornó tensionante y violenta. Tras ser infectado con el moho y estar bajo el control de Evelyn, Lucas fue liberado por agentes de Las Conexiones con el fin de que espiara a la familia para ellos. Cuando Evelyn comenzó a secuestrar personas para aumentar los miembros de su familia, Lucas usaba algunos de los sujetos para ponerlos en sus laberintos llenos de trampas y acertijos y divertirse con ellos que terminaban con la muerte del sujeto incluso si resolvía los acertijos. Esto hasta la llegada de Ethan y los soldados de Blue Umbrella, terminando con su muerte a manos de Chris Redfield. Número 8. Natalia Corda.
Natalia pareciera ser el toque de inocencia en Revelations 2 y la verdad es que nos hace bastante compañía y le tomamos bastante cariño, pero quien no haya sospechado de esta pequeña niña que parece encontrarse misteriosamente sola en esta gigantesca isla es porque anda un poco distraído. Pero no es solo esto, Natalia comienza a revelar extraños comportamientos además de tener habilidades excepcionales. Es a medida que nos enteramos de su historia que conocemos la oscuridad que carga en sus espaldas a pesar de su corta edad. Natalia estuvo en Terra Grigia durante el ataque bioterrorista y allí perdió a sus padres. Neil Fisher, quien la rescató como miembro de TerraSafe, terminó vendiéndola a Alex Wesker para que experimentara con ella. Natalia termina infectada, con otra personalidad tratando de apoderarse de su interior y con un final que nos deja esperando una tragedia. Número 7. Evelyn. Evelyn es tal vez el arma biológica más peligrosa y enrevesada de la saga. Nacida en 2014 pero obligada a crecer para aparentar la figura de una niña de 10 años, pues era la edad ideal para su funcionamiento al ser un arma de infiltración. Evelyn, a través del hongo que le dio origen, tiene la capacidad de controlar las mentes de aquellos a quienes infecta. Pero siendo una niña de laboratorio, Evelyn desarrolló una obsesión por formar una familia que la amara y la protegiera. Durante un transporte hacia Centroamérica, Mia Winters se hizo pasar por su madre para no levantar sospechas, pero la niña se obsesionó con ella como su verdadera madre. Durante un accidente en el barco, Evelyn consiguió escapar e infectar a la tripulación. Mia y Evelyn fueron las únicas supervivientes y fueron encontradas por Jack Baker y llevadas a su casa. Evelyn infecta a los Baker y los convierte en su familia. Durante 3 años usó a los Baker para raptar nuevas personas y unirlas a su supuesta familia. Esto hasta la llegada de Ethan, quien buscaba a su esposa Mia y terminaría con el reinado de Evelyn. Sin embargo, 3 años después, al enfrentarse a Miranda, quien en realidad había creado a Evelyn basándose en su hija, revela que su conciencia y la infección están en el interior de Ethan, incluso existiendo mucho tiempo después, hasta la llegada de Rose. Número 6. Albert Wesker. Albert Wesker tiene una historia tan larga y tan complicada que necesitaríamos un video entero para cubrirlo todo. Seguramente una de las figuras más relevantes en la saga y el antagonista que más presencia ha tenido a lo largo de los juegos. Un hombre poderoso y ambicioso que buscaba dominar a la raza humana entera. Un doble agente que mutaba sus militancias constantemente y de quien nunca se tuvo claro de qué lado estaba en realidad. Afiliado a Umbrella pero siempre moviendo los hilos desde las sombras. Infiltrado en la corporación Umbrella, infiltrado en los Stars, infiltrado en Trycell y así progresivamente, revelando que nunca estuvo apoyando ninguna de las entidades en las cuales estuvo involucrado y que siempre se movía por sus propios fines egoístas. Un hombre con poderes sobrehumanos derivados de virus genéticos y causante de múltiples incidentes que han sido escenarios principales de varios juegos. Wesker fue uno de los 2 únicos supervivientes del proyecto W, liderado por Spencer para crear una raza de humanos más avanzados que lo alabaran como un dios. Sin embargo, en una de sus múltiples traiciones, sería el mismo Wesker al enterarse de esto quien le pondría fin a la vida de Spencer. La cantidad de investigaciones, virus desarrollados, armas biológicas, incidentes provocados y conspiraciones realizadas por Wesker es casi incontable, y es seguramente el personaje con motivaciones más misteriosas y que más daño ha causado en toda la saga. Número 5. Alcina Dimitrescu. La familia Dimitrescu es una de las 4 familias nobles que controlan la región que encontramos en Village. Sus orígenes y pasados son muy misteriosos, pero se sabe que su castillo era controlado con crueldad. Se sabe poco de Alcina Dimitrescu, la matrona del castillo, pero se hacen múltiples referencias a una posible enfermedad hereditaria. Además, se sabe que practicaba el vampirismo y el sacrificio humano y que fue unida al culto de Madre Miranda, fue infectada por ella. También que logró infectar con su enfermedad a 3 mujeres, Daniela, Cassandra y Bella, y las mantenía como sus hijas. Normalmente estaban reclutando nuevos trabajadores para el castillo, pues la mayoría eran asesinados en los calabozos y les extraían la sangre para crear un vino llamado Sanguis Virginis, que suplía la necesidad de sangre de Lady Dimitrescu. Alcina y sus hijas pasaron décadas en el castillo, consumiendo la sangre y la carne de los aldeanos y los sirvientes. Sus cuerpos secos, drenados de sangre, eran puestos como espantapájaros en el viñedo. Dimitrescu mantuvo su reino de horror en la aldea y el castillo hasta la llegada de Ethan Winters. Número 4. Brian Irons.
Irons es la muestra perfecta de la perversión y la corrupción. El jefe de policía de Raccoon City es un hombre oscuro y desagradable. Basta leer las notas de sus empleados donde hablan sobre cómo es trabajar con él, sobre todo su secretaria, quien parece cada vez más asustada del hombre. En primera instancia está la corrupción, cuando nos enteramos que el hombre recibía grandes sobornos de parte de Umbrella para mantener el laboratorio bajo la comisaría y para hacer la vista gorda ante las atrocidades de la compañía, aparte de una doble relación con William Birkin más allá de Umbrella, donde también ayudaba al científico abusando de su ya corrupto trato con la farmacéutica, siendo incluso él quien acalló y despidió a los miembros de STARS que estuvieron en la mansión y quisieron denunciar la corporación. Pero lo peor de Irons es su personalidad, no solo arrogante e iracundo, sino como es descrito en los mismos documentos, un hombre excéntrico y sádico. Un hombre sin escrúpulos dispuesto a asesinar, torturar y hacer cualquier cosa con tal de satisfacer sus deseos. Fue Irons quien encerró la comisaría de policía e incluso llegó a cazar y asesinar a varios policías para que la situación con Umbrella no se saliera de control. También era el encargado del orfanato de Raccoon City, de donde Umbrella conseguía sujetos para sus prácticas mientras Irons ocultaba la información. Cuando joven fue arrestado por violación pero liberado por su situación académica excepcional. Sin embargo, se sabe que ha cometido múltiples asesinatos y agresiones sexuales a lo largo de su vida, incluida su secretaria, quien fue contratada y desapareció algunos meses después. Múltiples mujeres desaparecieron en la ciudad y todas encajaban en un perfil, mujeres solteras, rubias, entre los 18 y los 23 años. Un hobby de Irons era la taxidermia y se sabe que de los múltiples animales que pueden apreciarse en su oficina, cuyo proceso realizó él mismo, pasó a los seres humanos, a quienes asesinaba y trabajaba en una habitación secreta donde removía los órganos y los conservaba como trofeos, además de que las cantidades de cloroformo halladas en la habitación podrían indicar que realizaba este proceso incluso en personas que continuaban con vida. Un ejemplo claro fue la hija del alcalde a quien Irons secuestró y practicó la taxidermia en ella durante el incidente de Raccoon City e incluso llegamos a ver la situación en persona. Por último, Irons también secuestró a la hija de Birkins, Cherry, a quien aterrorizó y acosó durante todo el incidente, siendo sus intenciones con ella no muy claras pero sí bastante turbias. Irons terminaría infectado y de una u otra manera muriendo frente a nosotros. Número 3. Jill Valentine. Es curioso ver a un protagonista aquí, pero la verdad es que Jill, aun siendo de los buenos, al menos la mayoría del tiempo, es un personaje bastante oscuro que ha pasado por varias situaciones traumáticas y que carga con mucho a sus espaldas. Podríamos incluso ir en orden. En primer lugar, es una de las protagonistas originales que vivió el horror de la mansión Spencer, pero mucho peor, justo después, el de Raccoon City. No solamente estando en la ciudad más mítica y horrorosa en la saga, sino enfrentándose a la criatura más hórrida en todo el verso de Resident y siendo infectada por ella, infección que le traería muchísimas consecuencias a futuro, además de su incansable lucha contra Umbrella y el bioterrorismo que le dejarían secuelas y le conllevarían múltiples problemas. Jill vivió un par de horrores más, como puede ser el incidente del Queen Zenobia, pero nada como lo que le ocurriría al visitar la mansión de Oswald Spencer, donde tratando de salvar a Chris, se arrojaría por una ventana al vacío junto a Wesker. El cuerpo de Jill fue buscado por meses, pero al final se le declaró muerta. De luto por su compañera, Chris se dirigió a una misión en África donde fue atacado múltiples veces por una figura misteriosa. Al final se enteraría que aquella figura era Jill. Ni ella ni Wesker murieron en aquel incidente. Wesker había salvado a Jill al criogenizarla y darle tratamiento médico usándola como conejillo de indias, además de su resistencia debido a la infección del virus T que le infectó Némesis. Todo el tratamiento derivó en que Jill desarrollara anticuerpos sobrehumanos, convirtiéndose en la clave para desarrollar el virus Uroboros, siendo utilizada irónicamente por Wesker para desarrollar una de las armas biológicas más peligrosas. Al final usaría la sustancia P30 que daba habilidades sobrehumanas y permitía que la persona fuera fácilmente manipulada para poner a Jill bajo su control a través de un dispositivo que inyectaba constantemente el compuesto en su cuerpo. Por lo cual, Jill terminó siendo una esclava de Wesker, sin identidad y sin recuerdos. Tras mucho tiempo como esclava, Jill sería liberada del dispositivo por Chris y lograría recuperar su identidad, pero totalmente traumatizada por las cosas que hizo. Jill tuvo que ser sometida a múltiples pruebas y una larga rehabilitación psicológica y fisiológica, debido a todo lo que pasó y la exposición a diferentes virus y tratamientos. Lo único que tenemos de Jill luego de esto es lo que vimos en Dead Island, donde encontramos a una Jill totalmente oscura, llena de ira, resentimiento y traumas. Número 2. Oswald Spencer.
La mente tiránica detrás de Umbrella, tal vez el ser más maquiavélico dentro del universo de Resident Evil. Spencer nació millonario y desde niño pensó en usar su fortuna para salvar el mundo de la autodestrucción a la que se dirigía. Su idea era crear una nueva raza de seres humanos superiores con los cuales construir una utopía donde él fuera un dios. De joven, mientras hacía alpinismo, conoció a una mujer llamada Miranda, de quien ya hablamos en esta lista, quien le enseñó todo sobre ingeniería genética y virología, viendo en ello la clave para su objetivo. Basándose en el descubrimiento del virus progenitor, creó junto a James Marcus y Edward Ashford la corporación Umbrella, siendo él el presidente. Pero la compañía era solo una cortina de humo para la creación de armas biológicas. Después se desharía de sus dos compañeros, causando sus muertes para quedarse con la compañía para él solo y llevar a cabo lo que siempre fue su objetivo. Mudó las operaciones a la mansión Spencer, donde tomó el control, dejando tras de sí un camino de corrupción y traiciones, por ejemplo, causando la muerte incluso del arquitecto que construyó la mansión y usando a su familia como sujetos de experimentación. Esto hasta que Marcus, revivido por las sanguijuelas con las que experimentaba, desató el caos en las montañas Arklay y Raccoon City y puso a Umbrella en el ojo público. Spencer recorrió nuevamente un camino de corrupción, con sus abogados, con testigos y documentos falsos, y tratando de hacer ver el incidente como una conspiración para arruinarlo, y logró mantener a la compañía a flote por 5 años más. Pero sería Wesker el más prominente de los hombres creados por su proyecto de superhombres, quien revelaría la verdad al gobierno. Spencer se convirtió en un prófugo y tuvo que ocultarse del mundo, recluyéndose en una mansión solitaria en la costa atlántica, pero fue Wesker quien logró encontrarlo primero, asesinándolo en venganza cuando Oswald le reveló que no se trataba de más que un experimento. Oswald fue la cabeza principal de Umbrella y el enemigo definitivo que se escondía en las sombras, manipulando todo desde la oscuridad como un titiritero. Número 1. Los Ashford. Los Ashford como familia son seguramente el linaje más oscuro, corrupto y demente en toda la historia de Resident Evil. Y la locura pareciera ir en aumento con su descendencia, pues los gemelos Ashford son sin duda la cúspide de su demencia. Todo comenzó con Verónica, la fundadora de la familia, una figura misteriosa pero tan gloriosa que es considerada por ellos como una diosa, tanto que el virus T Verónica lleva su nombre pues fue creado con el objetivo de revivirla. Su hijo Stanley heredó toda la fortuna y tuvo 2 gemelos, Arthur y Thomas. Thomas, como hermano mayor, era el legítimo heredero, pero murió en circunstancias extrañas que sospechosamente le dieron toda la herencia a Arthur. El hijo de Arthur fue Edward Ashford, mejor amigo de Oswald Spencer y fundador de la compañía Umbrella. Edward era una mente científica prodigiosa, pero no compartía la ambición de sus compañeros. Fue infectado misteriosamente por el virus progenitor, lo que lo llevó a la muerte. Su hijo Alexander Ashford fue quien por fin consiguió manipular los genes de su familia y lograr crear a sus 2 hijos, Alexia y Alfred, como reencarnaciones de Verónica Ashford. Sus hijos, especialmente Alexia, resultaron ser prodigiosos en todo sentido, y Alexander, aunque orgulloso, no tuvo una relación muy cercana con ellos. Tenían personalidades y gustos bizarros que pueden verse reflejados en la demente mansión que encontramos en Code Verónica y seguramente potenciados por la ausencia de su padre. Los gemelos, que si eran muy cercanos entre sí, se enteraron de su origen y que su padre solo los veía como experimentos y decidieron vengarse. Secuestraron a su padre, le inyectaron el virus T Verónica y lo convirtieron en un ser hórrido. El hombre perdió por completo sus facultades mentales y fue encerrado, vendado y atado en la base de la Antártida que él mismo construyó. Alexander permaneció 16 años encerrado en la base gritando. Los empleados, que escuchaban sus gritos resonando en los pasillos del complejo, comenzaron a contar leyendas y a llamarlo Nosferatu. Por su parte, los gemelos, la cúspide de la familia, decidieron finalizar la investigación, completaron el virus y Alexia lo inyectó en su cuerpo y decidió criogenizarse para mejorar los resultados. Alfred permaneció solo en cabeza de la familia, sus inversiones, proyectos y fuerza militar. Pero Alfred no estaba del todo bien de la cabeza, sobre todo porque la relación con su hermana era demasiado cercana, como se insinúa, casi romántica, por lo cual al quedarse sin ella su salud mental se deterioró. Alfred comenzó a desarrollar trastorno disociativo y a personificar a su hermana, vistiéndose y actuando como ella. Al ser descubierto, decide explotar la isla ancestral de la familia y luego, al ser herido de muerte, agonizante, decide morir junto a su hermana, quien al verlo sale prematuramente de su cámara criogénica. A diferencia de Alfred, Alexia siempre fue considerada la verdadera reencarnación de Verónica, por su inteligencia extrema, su pomposidad, refinación y complejo de superioridad.
Ambos hermanos desarrollaron personalidades disociadas y compartían múltiples trastornos, especialmente del espectro narcisista, además de la clara psicopatía que hacía de ellos personas crueles y sin escrúpulos y sobre todo con sentidos de la moral, gustos e incluso fetiches bastante extraños que podemos ver reflejados en cada palmo de sus hogares y sus comportamientos durante Code Veronica.